que fue el último seminario que dimos, como seminario. A partir de eso, decidimos tomar las conferencias que Jacques Alain Miller dio en la MP para presentar siempre el título de las próximas jornadas, lo cual siempre fue tomado por nosotros, y creo que por todas las escuelas, como un programa de investigación a 2 años, en lo cual Jacques Alain Miller marcaba su orientación con el título que daba para esa experiencia. Es así que el año pasado trabajamos muy detenidamente una conferencia de Miller que dio en París y que para nosotros, junto con el seminario del Sevier 1, marca un punto especial, un punto casi de clivaje, porque pensamos que a partir de ese momento Miller ya continúa la ultimísima enseñanza de Lacan. Creemos que a partir de 2 conceptos centrales, como son iteración, concepto que yo no encontré en Lacan, y el concepto de cuerpo real, que es la conferencia anterior a esta, empieza a configurarse lo que podemos decir el aporte original de Jacques Alain Miller a la enseñanza de Lacan, y sobre todo a poder dar cuenta de la experiencia del siglo XXI, que es justamente lo que nos desvela. Esa conferencia de París, Jacques Alain Miller había pensado, descarta, situar para Río de Janeiro, que es la conferencia que vamos a empezar hoy, la noción de parler. Pero dice él mismo que no se puede hacer como título de una conferencia un neologismo, porque parler en sí tiene todo un recorrido en el cual Lacan, para resumir, para nombrar todo ese recorrido, coloca la palabra parler. Y entonces decide él situar este congreso de Río de Janeiro retomando una frase de Lacan que está en el seminario 20, en el capítulo sobre los nudos borromeos, casi al final del capítulo, antes del agregado que va a poner donde trabaja la teoría del punto. Antes de eso dice una definición de real realmente sorprendente. Y dice Lacan, lo real son los misterios del cuerpo hablante, como los misterios del inconsciente. Y entonces va a proponer eso como trabajo a esta conferencia, que le va a poner como título el título de Habeas Corpus. 2 palabras quisiera decir en relación, antes de que comencemos a leerla, 2 palabras que me parecen importantes, porque marcan que Río de Janeiro hubo un clima muy particular. Gerardo seguramente coincide conmigo, y Carlos también, que estuvimos en ese congreso. Era un congreso donde había mucha tensión. Había gente que no quería charlar con Jacques Alain Miller, que se rehusaba a hacerlo, cosa que me consta. Y por otro lado, yo no sabía por qué, pero se olía un clima especial. Y esta conferencia, en principio, que resultó parecer una conferencia muy corta, y dada con alguien que estaba un poco enojado, por lo tanto, nos pareció difícil encontrar el valor que realmente tiene, y una vez que ha pasado ese clima, nos encontramos de pronto con una conferencia fantástica.
fantástica. ¿Por qué? Porque es la conferencia, voy a plantearlo en estos términos, que permite avanzar en un punto que voy a leerles de la conferencia que Jacques Lacan dio sobre Joyce. Está en los otros escritos, la frase esta, la conferencia, exactamente en la página 592. Esa frase, no la voy a leer toda, aparte porque es una conferencia sumamente compleja. Uno podría, cuando la lee, darse cuenta que parece escrita por Joyce, más que por Lacan, por los juegos de palabras, de sonidos que Lacan utiliza para dar cuenta de lo que quiere decir. Es casi el zoom, ¿no?, de lo que Lacan decía: mis escritos no están para ser leídos. Bueno, esto desde ya no está para ser leído, exige un gran esfuerzo de desciframiento. Pero la frase a la cual me voy a referir es la siguiente. De allí, dice Lacan, mi expresión parler se traduce por hablante ser. A mí particularmente me parece un neologismo no se debe traducir, sino tenemos que aprenderlo en la lengua que fue dicha, o sea, en francés. Por eso prefiero hablar de parler y no de hablante ser. Entonces dice, de allí mi expresión parler, que sustituirá al ICS. Acá, en vez de escribirlo, pone las iniciales del inconsciente. Habría que preguntarle a Lacan, hacer el esfuerzo de tratar de demostrar por qué pone ICS y no pone inconsciente. El sí, el ICS de Freud. Y entre paréntesis dice inconsciente que se lee así. O sea que propone ya algo que tiene que ver la relación entre la lectura y lo escrito en relación a esta escritura del inconsciente a partir de estas letras que son I, C, S. Cuando Lacan dice se lee, hay algo muy importante atrás, ¿no? Porque Lacan sitúa justamente la función del analista, trabajo que vinimos haciendo durante este verano con Gerardo, de tratar de ver por qué Lacan dice que el inconsciente no se escucha sino se lee. Entonces aquí hay una propuesta de Lacan a que leamos, ¿no?, hagamos un esfuerzo de lectura sobre el ICS. No lo vamos a hacer ahora. Porque ahora lo que me interesa más que nada es la palabra que dice acá, Lacan sustituirá. Sustituir al inconsciente por el parler. Esta es la figura importante que va a animar justamente esta conferencia de Jacques Alain Miller, en Río de Janeiro, Habeas Corpus. Y sigue diciendo que se lee así, aparte de ahí, para que yo me instale. O sea, que Lacan nos está haciendo una propuesta con la palabra parler que no es poca, ¿no? Sí, Lacan siempre ha sido el lector de Freud. Acuérdense, históricamente, Lacan lo que hizo en principio fue proponerse una relectura de Freud. Y muestra, como todo, su ambivalencia en varios lugares. Con Freud, a veces le dice ese medicucho, ese neurólogo, ¿no? El seminario 24, creo que lo ¿cómo? Que lo maltrata, dice ese medicucho, ¿viste? Como neurólogo, que bueno. Pero en sí no deja
siempre en algún punto dejar bien sentado que el psicoanálisis es un invento de Freud. Decir que él quiere sustituir el parlet del inconsciente por el inconsciente, o sea, que hablemos de parlet y no del inconsciente, no es poca cosa. No dice salir del psicoanálisis. El método psicoanalítico sigue siendo siempre el mismo. Pero si puede decir Lacan, proponer parlet a inconsciente, me parece que ahí hay un punto extremadamente delicado, que es el siguiente. Nos hemos acostumbrado, cuando digo yo, me incluyo, a pensar como que el inconsciente era algo sustancial, al punto que uno puede decir que se creía tener un inconsciente, hasta que viene Lacan y dice, no, el inconsciente es aquello que se produce vía el sujeto supuesto saber en la transferencia, y que el inconsciente nada más que es una hipótesis. Bien, que sea el inconsciente una hipótesis es lo que le autoriza a Lacan a plantear el psicoanálisis a partir de otra hipótesis. Miller en esta conferencia no va a hablar de que la borra ni que la supere. Va a decir una palabra extraña que me gustaría después que podemos debatir. La censura. Y la censura a partir de una hipótesis que él crea, que es la palabra parlet. En el desarrollo de esta conferencia, vamos a ver, la conferencia está dividida en dos partes, una llamada El sueño de Lacan, la otra podemos decir El despertar de Lacan. ¿Sí? El sueño de Lacan es la hipótesis del inconsciente. En cambio, el despertar de Lacan es a nivel del cuerpo. Uno entonces dice, ¿por qué la conferencia le puso el nombre Habeas Corpus y no lo real es los misterios del cuerpo que habla? Y le puso Habeas Corpus justamente porque la hipótesis del inconsciente, el inconsciente freudiano, no permite pensar la noción de cuerpo. Excluye la noción de cuerpo. ¿Sí? Es interesante en estos dos sentidos. Cuando alguien desaparece, uno va a la justicia y dice habeas corpus. Quiere decir tener un cuerpo. Hay alguien que tenía un cuerpo. Es cierto, ese cuerpo, en el principio de la enseñanza, con la hipótesis del inconsciente, ese cuerpo es un cuerpo desaparecido. En cambio, en la segunda parte de la enseñanza, de lo que se trata es de el habeas corpus en el sentido de que tenemos un cuerpo y el psicoanálisis no. A mí, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero me parece que este es de alguna forma el espíritu en el cual hay que leer esta conferencia. Bueno, planteadas estas pocas hipótesis que me parecen que nos pueden servir de guía para poder dilucidar esta conferencia y abrir la investigación a otras cosas, a otros temas. Justamente por eso quería anunciarles, me permiten ustedes, anunciarles que calculamos que este primer semestre lo vamos a dedicar a esta conferencia. Y en el segundo semestre lo que se nos había ocurrido es que justamente siguiendo este tema de estos dos momentos, la hipótesis freudiana, donde la noción de cuerpo está ausente y la noción de parlet está presente,
ir construyendo. Por ejemplo, habíamos pensado con el seminario 14 y el seminario 20 y el seminario 23, ir tomando esos seminarios para poder demostrar y hacer la construcción que lo llevó Lacan a decir que mi hipótesis para abordar el método psicoanalítico, dar cuenta de la experiencia analítica, es la noción de parámetro. ¿No? Entonces, en el segundo semestre vamos a hacer una tarea de investigación frente a ustedes, frente a todos los que quieran seguir y todos los que quieran participar van a estar invitados a hacer esta tarea de investigación, a esta tarea con nosotros. Bueno, vamos entonces, como siempre, nosotros vamos leyendo y comentando el texto porque nos fascina hacer una lectura a la letra. Vamos a comenzar con la lectura de... ¿Qué quieren leer? ¿Dale? Bueno, hace 2 años estábamos en París y yo giré nuestra brújula, la brújula del AMP, de manera que lo indica la última enseñanza de Lacan. He ahí lo que ha orientado el Congreso, que se termina en la hora que viene. Lo que inspiró el título de este Congreso es la frase: yo ya lo he dicho, que termina uno de los capítulos del seminario 20 aún. Esta frase es la siguiente: el real es el misterio del cuerpo que habla, es el misterio del inconsciente, ¿no? Con letras mayúsculas ICC, ¿no? En consecuencia, yo había sugerido el tema como título, el inconsciente y el cuerpo hablante. Pero creo que podemos constatar que el realce del cuerpo primó sobre el tema del inconsciente. Lo primero que quería contarles es lo siguiente. En realidad, cuando Miller habló en París, había hecho una trilogía. ¿Qué cosa que él supo hacer a lo largo de... Él siempre da el título del congreso siguiente. Cuando tenía que tocar, ¿no?, para Río de Janeiro, el primero se llamó Lo simbólico en el siglo XXI. El segundo, de París, Lo real en el siglo XXI. Y el tercero tenía que haber sido Lo imaginario en el siglo XXI. Y él ahí decide cambiar esta trilogía que correspondía a como él venía planteando su enseñanza. Y hace un cambio, un giro. Cuando él dice acá que nuestra brújula cambia de orientación dentro de la AMP, es porque el Miller va a situar un pase casi extraordinario, el cuerpo del lado de lo real. ¿Por qué hizo esto? Porque en realidad, si uno toma la enseñanza de Lacan en toda su extensión, vemos que Lacan primero pensó el cuerpo con el estadio del espejo en el campo imaginario. Segundo, con el esquema óptico, pensó el cuerpo con lo simbólico. Y al pensarlo con lo simbólico, que ahí es el significante privilegiado, mundial,
que sostiene la imagen especular, eso mismo lo introduce en la castración de goce, que significa, ¿no?, la entrada en los simbólicos. El tercer momento, que uno puede decir, bueno, con los nudos ya está todo resuelto. El cuerpo, como definido por Lacan, como es lo imaginario en Joyce, por ejemplo, el cuerpo es la consistencia lógica. La lógica queda del lado del cuerpo, los nudos borrones. Inclusive utiliza Canto para poner clases en seminario 23, usa la lógica de la bolsa de Canto para mostrar la dimensión del cuerpo. Pero ahí mismo, acá Guido ha hecho todo un desarrollo de eso, que hemos seguido atentamente desde la filosofía. Miller de pronto cambia, dice, al fin de cuentas me di cuenta que el cuerpo es real. Y entonces, si el seminario de Ría iba a ser sobre el cuerpo, o sea, lo imaginario, cambia totalmente para ser ahora el cuerpo en la dimensión de lo real. Por eso toma Miller esa definición. Lo real son los misterios del cuerpo hablante, no son los misterios del imaginario, ¿no? Los misterios del cuerpo hablante, los misterios del inconsciente. Por lo tanto, a partir de ese momento, uno puede ver cómo Miller está pidiendo que trabajemos, dice, para Río de Janeiro, esta relación entre un inconsciente, que es un cuerpo como real, pero también un inconsciente como real. Esto es una pequeña crítica a Miller. Sí. La crítica tengo que decir que en París él no dijo la segunda parte de la definición, solamente tomó el hecho de que lo real es los misterios del cuerpo que habla. No sé si por eso fue el efecto que poco se pensó en inconsciente en Río de Janeiro, pero la frase de Lacan es lo real son los misterios que hay del cuerpo que habla, como del inconsciente. Me parece que ahí todavía le faltaba dar un paso más a Lacan, a Miller, que es esto, y que es cuál es entonces la relación entre la palabra, ¿sí?, como real, la palabra que surge del inconsciente, y el cuerpo real, ¿no? Hay que entonces empezar a leer de otra forma todo, porque ya el inconsciente, si el consciente es real, no es el discurso del otro, como lo define Lacan al comienzo, ¿sí? Pero bueno, esto tiene un alcance clínico enorme, porque si el inconsciente es lo real, ¿dónde queda la interpretación? ¿Cómo volver a repensar entonces la formación del inconsciente? ¿No? Y a partir de eso, ¿cómo reestructurar nuestra práctica? ¿No? O sea, que hay a partir de eso un montón de consecuencias, y que creo que es el reproche que Miller hace, o la puntuación que hace Miller de lo que sucedió en el Congreso de Río, que vamos a leer ahora. ¿Sí? ¿Seguir leyendo? Sí. Entonces decimos, esta frase es la siguiente: el real es el misterio del cuerpo hablante. No habría dicho él el misterio del inconsciente, ¿no? No. En consecuencia, yo había sugerido como tema el inconsciente y el cuerpo hablante, pero creo que podemos constatar que el realce del cuerpo primó sobre el tema del inconsciente. Lo que recién decía Lito, ¿no? O sea, que se desplegó alrededor del cuerpo y menos respecto del inconsciente.
Y entonces, sigo leyendo, la presencia del término inconsciente pasó de hecho a segundo plano como tema en este congreso, salvo error de mi parte. Diré que estuvo bien que fuera así, ya que eso nos ha hecho entrar con entusiasmo a la cuestión. Y es también lo que da ocasión de presentar algunas puntuaciones para aclarar la última enseñanza de Lacan, su lugar en la trayectoria del conjunto y el uso que podemos hacer de él hoy. Entonces me detengo antes de proponer un nuevo título para Barcelona. Barcelona era el congreso que se iba a desarrollar después de este congreso de Río de Janeiro. Entonces, me detengo antes de proponer un nuevo título para Barcelona. Lo podemos evocar antes de la intervención de Miguel Basol y, por el contrario, ninguna decisión ha sido tomada sobre el asunto. Hará un poquitito, porque sí. Me parece, primero de todo aparece claramente este tema. Yo querría decir una opinión personal. A mí me parece que tampoco se habló demasiado del cuerpo en el Congreso de Río. Porque lo que se habló del cuerpo en general en Río, a mí, por lo que escuché, más bien me remitía al cuerpo imaginario o al cuerpo simbólico y no al cuerpo real. Pero bueno, es una opinión personal, puedo estar equivocado. Es solamente lo que fue una apreciación que yo tuve. De cualquier forma, me parece bien lo que Milet plantea, porque de lo que se trata en sí es que no se puede separar el cuerpo real del inconsciente real. Y me parece que ese es el punto central y hacia aquí él va. Yo estoy viendo que Gerardo tiene una traducción diferente, porque esta es la traducción que yo bajé, la oficial. Es del blog de la MP. Y en esa traducción, creo que lo ha hecho Miller, ha puesto títulos a cada uno de los puntos que sigue. Y el punto que pone, después que dice todavía ninguna decisión a ese respecto, no hay decisión, cosa que llama mucho la atención, porque las decisiones siempre las tomaba él y las daba en el mismo momento que daba la conferencia. Me parece que es parte del malestar que había, que él no da el nombre, nos vamos de Río sin saber cuál va a ser la próxima reunión de la MP. A mí particularmente me falta eso porque yo cada vez que tenemos, y ahora los 4 que trabajamos juntos, siempre ha sido esa conferencia una guía para trabajar los 2 años siguientes, a los cuales iba a suceder el Congreso de la MP. Quería poner un acento en el título que le pone a esta segunda parte que vamos a ver si alcanzamos a leer hoy. Miller habla, dice, le pone el título Lógica pura. A mí me sorprendió el por qué quería decir lógica pura. Es cierto que lógica pura, como tal, a lo primero que remite es a una lógica que, siendo pura, no puede tener otro tipo de conceptos que no sean los propios de la lógica. O sea, no podemos pensar en una lógica pura el cuerpo. El cuerpo no entraría dentro de la lógica pura porque es un elemento extraño a la lógica.
lo segundo que me llamó la atención es que este término, que es un término que usa Lacan, él lo va a explicar, la contratapa de los escritos, que la escribe Lacan mismo. Cuando él escribe los escritos no tenía nadie que le haga ¿cómo se llama? El epígrafe, no. Bueno, al final, lo que va al final del texto. ¿Cómo? La contratapa. ¿Sí? No había nadie que se la haga, se la hace él mismo. Y ahí pone la frase que va a trabajar Lacan, Miller acá, que es el inconsciente freudiano, el ICS, es de lógica pura. Un poco inquieto por ese término de lógica pura, porque no simplemente lógica, y por qué lógica pura, y también porque le supone una sustitución de Miller. Él utiliza el término de Lacan, pero ese término de Lacan, de la lógica pura, tiene una historia del pensamiento, y que yo creo que Lacan, que es un hombre muy culto, muy preparado, y más Miller, no más culto, pero más preparado en filosofía que Lacan, no podían pasar por alto. ¿Por qué? Porque la palabra lógica pura es una palabra acuñada por Leibniz. Hay un libro que Lacan recomienda de historia de la lógica, lo hace en el seminario sobre la lógica del fantasma, que va a aparecer ahora, que se llama La historia de la lógica, de Neil y Neil, que es empezarlo con K, K-N-A, Neil y Neil. Es un matrimonio, por eso es de Neil y Neil. Es una obra fantástica, es de la editorial Tecnos, es bastante grandote, es un volumen muy importante, me parece que debe costar bastante caro ahora. Como yo lo compré, no, porque el dólar estaba más accesible, ¿no? Y los libros de Tecnos en general son libros caros. Bueno, si no, se escribe K-N, E-A-L, Nil. Ahora estamos mandando por el chat. ¿Cómo? Por el chat de Zoom. ¿No? Ah, bueno. De Nil y Nil. Bueno, tiene todo un capítulo largo, complejo, sobre todo para nosotros los psicoanalistas que no tocamos esos términos de oído. Yo no sé si vos podés explicarnos un poquito más por ahí, porque es filósofo también, aparte de psicoanalista. ¿Cómo? Porque no es un tema fácil, ¿no? Pero tiene este punto que a mí me pareció muy importante. Y que si lo buscan en Google también aparecen artículos al respecto. Aquí está mucho mejor desarrollado. Uno de los puntos que plantea Leibniz es la posibilidad de un idioma único, un idioma, pero no un idioma que hablamos así con sentido, sino un idioma lógico. Es como si él pensara que es posiblemente tener un pensamiento lógico, ¿sí? Y que ese pensamiento lógico es un pensamiento formal. Ahí aparece, según Neil, que Leibniz, que era aristotélico, estaba muy embebido desde la escolástica, sobre todo del sector de Santo Tomás, ¿no? Que es el aristotélico de la escolástica. El tipo quiere dar un paso más allá de Aristóteles. Y en ese sentido, me parece que es lo que nos importa a nosotros. Porque mientras sí, Aristóteles es una lógica, pero es una lógica no formal. Tengo un libro sobre Aristóteles de Lukasiewicz,
Lukashevich fue el tipo más importante que hubo en la lógica aristotélica, pero no lo encontré. Porque también hace esta diferenciación entre que la lógica aristotélica, podemos decir, a ver si no lo estoy diciendo mal, es una lógica gramatical, no es una lógica formal, diciendo como formal donde de lo que se trata no son de palabras, ni organizaciones, ni de relaciones entre la lógica y las cosas, sino una lógica formal, las cosas están borradas. Lo único que hay en una lógica formal es la combinación de significantes, podemos decir. No hay ninguna otra cosa. No remiten a otra cosa que a eso. A mí me parecía que si vos la próxima vez podés traer un poco más de esto. ¿Por qué? Porque la lógica pura, pensada desde Leibniz, me parecía que no había nada más parecido al inconsciente que ese intento de hacer una lógica formal. ¿Por qué digo esto? Podemos decir que, siguiendo Lucía Millet, hay dos momentos claros en la primera enseñanza de Lacan. Uno es donde Lacan habla o se sostiene todo su viaje en la función de las palabras. Es la etapa más hegeliana de Lacan. Palabra plena, palabra vacía. El otro como el lugar de la palabra. ¿No? Y Lacan estudia el seminario 1, todas las funciones de la palabra, e inclusive da una definición de la interpretación vía la palabra. Cuando dice la palabra plena es la palabra que hace acto. Recuerda el tema de que es, utiliza la función performativa. La función performativa de la palabra. ¿Qué quiere decir la función performativa? Es que la palabra misma es un acto. Yo digo, juro, si miento o encarno. Con lo cual, la palabra marca un sujeto en una determinada posición. Esa es la primera idea de la interpretación. Ya que cruzó a nosotros la voz y a Gerardo a mí, que somos viejos, nos cruzó nuestra práctica artística. Lacan, Miller llama a la segunda momento de Lacan, que es a partir de la instancia de la letra, pero que se continúa sobre todo en el seminario 9, que él va a llamar la lógica del significante. Esa lógica del significante es la que a mí me parece, vamos a discutirlo la próxima vez si es posible, con el texto de Leibniz, que se parece más a ese proyecto de formalismo de Leibniz, y que Lacan lo construye a partir de la lingüística estructural. Cuando Lacan hace su famosa división entre significante y significado, y el significado queda como causa del significante, digamos que si los pensamientos son producto de la concatenación significante. Y ahí tenemos algo de este proyecto de Leibniz, de una lógica pura, donde toda la significación, es lo que demuestra Lacan en la instancia de la letra, toda la significación depende de las relaciones que hay entre los significantes como metonimia y metáfora. Reduce entonces esa estructura, que podemos decir que es una estructura formal, ¿no? Esa estructura formal que es la concatenación significante, la definición de significante como diacrítico, ¿no? Un significante lo que es otro y que justamente demuestra que hace falta un punto de cierre de esa cadena para que la significación se produzca en caso de la metonimia y la sustitución de un significante por otro
produce el sentido en el habla metáfora. Y uno podría ir más fuerte todavía si toma el informe de Lagache, que dice Lacan que toda acción humana parte de esa estructura inconsciente. Todo lo que hacemos, todo lo que vemos, cartas 52 de Freud, toda la realidad que cada uno se constituye depende de esta estructura que es la estructura significativa. Sí, claro, hola, ¿qué decís? Valiente con este calor. Sí. Elegido, porque hay bastante para elegir. Entonces, a tal punto que justamente es una de las razones, porque vamos a tomar el 14 y el 24 a trabajar, y el 23 y la conferencia, el serie y el 1 como referencia para el segundo semestre. El tema es que Lacan quiere llevar hasta el fin del análisis a una lógica pura, que es la lógica del fantasma. Si Lacan escribe la lógica del fantasma, es porque él con la lógica del fantasma está dando cuenta en el 66, cuando son sus escritos, ¿sí? que hay un inconsciente que es de lógica pura. Y tal es así que uno puede decir que lo que lo lleva a Lacan a pensar que la lógica del fantasma, el pase pensado de ahí, no permite pensar el campo pulsional, es justamente porque la lógica pura se sostiene en un rechazo del cuerpo. Si el sujeto en Aristóteles, si yo no me equivoco, cuando Aristóteles habla del sujeto como un individuo, por eso le trae tantos problemas las proposiciones singulares, porque sostienen un cuerpo, cosa que no quiere situar Aristóteles. Él deja a las singulares por fuera por fuera de la lógica aristotélica, tiene un nombre que no recuerdo. ¿Cómo? Sí, de la lógica, pero de los silogismos. Dentro de los silogismos no entran las singulares, son particulares y universales. Porque los singulares tienen la problemática de que introducen un cuerpo. El nombre propio de los silogismos. Es una singular. Si vos decís, Lito, está Lito aquí en su cuerpo presente. En cambio, el sujeto universal, para toda X, o el particular, que sostiene alguno, no significa ningún sujeto existente. En cambio, con la singular sí. Bien, pero esto es al margen. Me parece que lo importante, porque lo demuestra Lacan en la experiencia analítica misma, que hay algo que se llama el goce, que no puede solucionarse con la lógica del fantasma, ¿no? Y con el pasaje de analista analizante, que es la solución lógica que encuentra Lacan para el fin del análisis. Es ahí donde empieza el guante que Lacan y Miller van a retomar para dar cuenta de esta ultimísima enseñanza. Fíjense que no son muchos seminarios, del 14, al 15 al 23, ¿no? Donde Lacan da un giro total en este punto. Para Lacan antes el real es racional, o sea, el real es lógico. Y al final del capítulo, el anteúltimo capítulo, seminario 23, Lacan dice una cosa totalmente contraria, dice lo real es sin ley. O sea, si no tiene ley, no puede ser lógico. Bien, me parece que entonces no hay que pasar por alto rápidamente esta palabra que trae Miller acá, sacada de Lacan,
el inconsciente de lógica pura. Es algo que nos va a exigir ahora un poquito de investigación, sobre todo entre lo formal y la formalización. Si yo no recuerdo mal, es eso lo que dice Lukasevich, que mientras la lógica aristotélica es formal, es formalista, ¿no? El comienzo de Leibniz. Es un personaje tan extraño, porque lo que yo leí, por lo menos, es que nadie le dio pelota hasta el siglo XIX. Tuvieron que pasar 2 siglos y todavía no está publicada toda su obra, ¿no? Porque parece que era un muy enquilombado, escribía todo el tiempo. Se levantaba de noche, soñaba y seguía escribiendo lo que soñaba, pero no los ordenaba. Entonces es todo un lío poder sacarlo. Aparte que creo que había el prejuicio de que parece que el tipo era judío, entonces era más censurado. Y segundo, que tenía un competidor en Inglaterra muy fuerte, que fue Leibniz, Newton. Entonces ahí hay un debate, miren qué debate, sobre el cálculo infinitesimal, ¿no? Donde se discute todavía hoy quién fue el que lo descubrió. Porque en los papeles de Leibniz, todo ese desorden, se encontró que él había inventado el cálculo infinitesimal. Y Newton no hubiese podido haber la teoría newtoniana si él lo hubiese inventado. A lo mejor le inventaron los dos y nadie le robó nada a nadie, ¿no? Pero bueno, la cosa es así. Como es, ya son 1:30, vamos a hacer ahora un pequeño, no intervalo, vamos a pasar a un diálogo. Como nosotros antes teníamos este método. Hacíamos 3 reuniones donde hablábamos nosotros y después 3 reuniones, una reunión, perdón, para que hubiese una conversación libre. Cada uno podía hacerle comentarios, las preguntas o lo que quisiera. En un determinado momento nos dimos cuenta que me parecía que era mejor era hacerlo en caliente, o sea, dejar media hora, un poquito más a veces, para que todos empezamos a hablar y conversar sobre lo dicho hasta ahora. ¿Ven? Eso tiene que ver, me parece, justamente con el Parlet, ¿no? Porque hay una pasión por hablar del Parlet y hay que darle lugar. Así que bueno, voy a parar, ahí lo veo a Gabriel, que se despierta temprano para estar con nosotros. Así que bueno, pasamos la palabra a quien quiera. También a Ángel. Sí. ¿Alguien quiere comentar algo acá en la sala? O pueden levantar el micrófono y decir lo que quieran. Quería decirles, recién estaba trabajando, ahora ya estoy en mi casa, que Bertrand Russell escribió muchísimo, escribió un texto sobre Leibniz y lo define como el intelecto supremo de todos los tiempos. Y con esa cosa flemática que tienen los ingleses, a continuación dice, solo que como persona no era admirable. Pero Bertrand Russell, entre Newton y Leibniz, gira para Leibniz y lo considera verdaderamente el inventor. El genio supremo de todos los tiempos, dice el inglés. Eso solamente quería contarles. Sí, es cierto, yo también leí eso. Sí. Me quedé pensando en un comentario que quería hacer respecto a esta primera parte, porque cuando vine a dar su conferencia en París, bueno, volvimos y empezamos a pedir a Guido inmediatamente que nos explique Husserl y Descartes. Descartes, sí, también, claro, pero más Husserl, y nos preparamos mucho para ese tema. Cuando fuimos a Río de Janeiro, y Miller dice, se habló mucho del cuerpo, yo también me quedé pensando de qué cuerpo se había hablado, ¿no?
parecía más bien del cuerpo imaginario, simbólico. Hay algo de la propuesta de Miller del cuerpo real en París, que no había dado todas sus consecuencias, me parece. Y en esta conferencia se me pegó un poco con lo que dijo Lito, que era la conferencia, tocaba el Congreso sobre el Imaginario. Y el tipo varía y hace una variación, porque me parece que lo que puedo hacer ahora es que intenta dar nuevamente la potencia al cuerpo real, esa potencia que no había alcanzado a suceder en el Congreso anterior. Porque muchas críticas a Miller eran que el Congreso él había retrocedido, había dado un paso atrás respecto de lo que venía proponiendo. Sin embargo, parece que no, nada de eso. Que el hecho mismo de haber orientado la brújula hacia el cuerpo hablante, hacia el habeas corpus, parece que sigue en la misma línea y avanza en el cuerpo real. Con esta conferencia, como la plantea Lito, cuando lleguemos a la segunda parte, me parece que Miller sigue con su propuesta, que podría decir, empieza a sacar las consecuencias de su propia cosecha. Ya no es el lector y el esclarecedor de la cara, sino que están sus propios aportes. Bueno, veremos si. Sí. A mí me parece que yo me hacía un esquema en relación a esto, a ver si decía. No tengo pizarrón, no tengo nada. Pero supongamos una línea. Y esa línea la cortamos por la mitad. ¿Sí? Y de un lado de la línea, voy a hacer como, pero lo imaginé a partir del esquema óptico. Tenemos un lugar que Lacan llamó el otro con mayúsculas. Ese otro con mayúsculas, como todos los temas de Lacan, tiene muchos nombres posibles. ¿Sí? Uno de esos nombres posibles es que Lacan lo sitúa como el tesoro del significante. El tesoro del significante son todos esos significantes que se enganchan con un cuerpo y que tienen que ver con una función de goce. Bien, ahora, ese lugar del tesoro del significante que tiene que ver con un lugar, se puede mirar desde dos lugares diferentes. Si yo lo miro como el esquema óptico del lado derecho, lo que voy a encontrar es que ese tesoro de significantes va a tener una articulación para que haya ahí un cuerpo, va a tener que tener una articulación con un significante otro, ¿eh? que signifique a ese cuerpo. Y me parece que eso es coherente, y hasta acá, puede decir con lo que un otro del significante, como tesoro del significante, instaura como res extensa. ¿Qué quiere decir como res extensa? Quiere decir que el mundo que nosotros nos construimos no es un mundo sin goce. Lacan dice, vano sería el mundo si no hubiera goce. O sea, que la realidad está construida a partir de un goce. Pero es un goce que para constituir esa realidad tiene que ser un goce prohibido. No es un goce accesible, digamos así, acá por el sujeto barrado, a la posibilidad de acceder a ese goce. Esa imposibilidad de acceder al goce, como goce agarrado y que nos sostiene la realidad, se llama deseo. En tanto el deseo, por definición, en tanto deseo del otro,
es un deseo insatisfecho. No sé si siguen pensando así. Del otro lado, ¿sí? Del otro lado no está el otro. No hay un espacio del otro. Del otro lado podemos decir, hay un espacio y hay un tiempo, pero no es el tiempo del otro. Es el espacio y el tiempo de los significantes de goce y no los significantes prohibidos de goce, como están del otro lado. Esos significantes de goce, que son los que Jacques Miller va a llamar S1, el uno solo, y que Lacan va a situar como la lana, ¿no? Es un enjambre de significantes donde no tiene relación un significante con otro. Ese lugar no entra dentro de la realidad. Ese lugar de los significantes y del tercero de los significantes no entran dentro de ese otro espacio. Contarles algo a ver si me sale. Cuando con Gerardo trabajamos en el seminario de identificación y el famoso hueso del hombre de que era. Sí, No sé, marcaba el hueso. Sí, pero ¿de qué año? ¿De qué época? No importa, más viejo que algo. Sí. Más viejo que nosotros. Sí. Era un hueso que Lacan encontró en un museo que está en el Cartier Latin, que está todo desacomodado y cada uno puede tocar. Él agarra un hueso y en ese hueso había muescas, de las cuales Lacan suponía que cada una muescas eso representaba una casa. Una casa. Una vez que fue a cazar. ¿Qué supone cuando esas muescas que están ahí representan una casa? Supone algo perdido. El hecho mismo de que yo ponga ese significante ahí en un orden, en un orden que es las veces que fui a cazar, y que hacen conjunto de, se cierran, el día que me morí, no voy a cazar más, y entonces cierran el conjunto de las veces que fui a cazar. Como recuerdo, fantástico. Como rasgo unario, también, porque demuestra que antes de la serie 1, 2, 3, 4, los hombres contaron con la teoría de conjuntos, o sea, con elementos que tenían una relación biunívoca con alguna cosa, en este caso la casa. ¿Sí? Y lo que surge entonces al poner eso es algo que es del orden de la representación. Sí, está claro. Es decir, un significante representa a una casa para otro significante. Inclusive, de viejo ya memorioso, podría decir, la primer casa, esa, qué trabajo me dio, y así significar cada una de las veces que fui a casar. Sí, bien, pero ¿qué no entra ahí? La pregunta. ¿Qué no entra ahí? ¿Qué no entra ahí? ¿Qué no se puede cuantificar con ese uno como elemento de un conjunto? La adrenalina que tuve cada vez que fui a cazar, donde hace una diferencia absoluta entre una casa y la otra. Claro, ahí convierte a todas en un hecho pasado. Pasado y unificado. Y unificado y olvidada. Claro. La adrenalina de que tuve. Y ahí lo que se juega es cómo entonces la pérdida de esa adrenalina, ¿sí?, se inscribe a partir de una representación. Cómo en sí el tema de la representación
no permite escribir nada del goce que fue el goce que tuve cada vez que fui a casar. Aunque lo pueda describir con palabras, y ya ahora no estoy en la época de los prehistóricas, sino hago de cada caso una novela. La novela misma, como relato, siempre lo que va a marcar es la ausencia de un goce perdido. Eso es lo que tiene todo relato, ¿no? Y eso es lo que Lacan llamó semblante. Si el mundo es solamente un semblante, estamos en el horno. En el horno se llama nihilismo. El desierto crece, gritaría Nietzsche. Pero Lacan ahí sitúa que hay un real. Y Miller va a decir que ese real, de ese goce que me dio cada vez que fui a casar, se itera, se repite, más allá de la representación y el significante que lo representa. Y ese goce que va a iterar, esa adrenalina que me lleva a casar, que voy a casar, no por necesidad solamente, sino el hombre es el único animal que va a casar porque le gusta casar. Ese goce que está ahí es un goce que no se puede representar. Sin embargo, es el goce que yo digo es que está de la izquierda, del lado izquierda de mi recto. Y creo que de alguna forma es lo que, seguido que decir dos palabras, lo dejamos, sobre el cuerpo como real, el cuerpo en Husserl o en Descartes. Me parece, porque yo también me quedé detenido en esto, que se habló del cuerpo y no del inconsciente, ¿no? Pero el sentido de la exposición de Miller va desde la lógica pura, digamos, a el inconsciente, pero ya el inconsciente mirado desde la lana, o sea, ¿no? El inconsciente como el producto del saber hacer con la lana. ¿Qué quiere decir, no? O sea, que se instaura otro concepto de inconsciente, ¿no? A partir de... Y él y Miller justamente se va a desarrollar toda la conferencia hacia el inconsciente ya sostenido desde el goce. Sostenido desde el goce implica los significantes de la lágrima, ¿no? Que me parece que es el desarrollo donde él hace girar esto, ¿no? Sí, o sea, que sí hay que sumarle el tema central, que es el pasaje de no hay saber, que es la caída del sujeto. Pero bueno, eso tenemos que desarrollarlo una vez que veamos con Villegas en lo que sigue. Sí, a mí me dejó pensando más que nada esto de la casa, actualmente. No me retrataría tanto a Husserl, pero sí, por supuesto, se lo puede tomar si no habita. Cuando hace todo un trabajo acerca de, digamos, el segundo Wittgenstein es un trabajo acerca de más una praxis de lo que es el uso del lenguaje. No como el lenguaje como algo estructural, como algo lógico, sí, sino más cercano a un aparato de goce, si se quiere, una herramienta de goce, la cual la cultura de alguna forma deforma y lo intenta hacer un medio de comunicación, por así decirlo. Y Wittgenstein, un punto que intenta mostrar es el problema de nombrar las emociones, las sensaciones. En realidad, cuando pensaba en la casa y en la adrenalina, actualmente, de cada una de las marcas que hace perder,
es puntualmente lo que Wittgenstein plantea cuando habla del dolor. En realidad, cuando intenta hablar con el dolor como cualquier otra sensación, una cosa que tiene en el cuerpo, pero cuando uno intenta transmitir el dolor en todo caso, lo hace con un tercero en definitiva. Lo hace en la imposibilidad de poder transmitir esa sensación que uno llama dolor de repente, para poder ubicarla dentro de la realidad, quiero decir. Esa sensación que tuve en ese momento, en esas coordenadas espacio-temporales, fue dolor. Fue igual a cualquier otro dolor que tuve y imposible de comparar. Puedo hacerme una idea por las marcas que tengo. A ver, esta me dolió más, esta menos, acá me da un dedo. Bueno, son diferentes dolores y uno. Incluso uno podría decir que entiende el dolor del otro, en tanto uno lo refiere al dolor. Pero esa imposibilidad, el acceso a, tomando el término de Husserl, la sensación de la carne viva del otro, es precisamente lo que requiere el poder hacer esa marca. Esa marca necesita poder prohibir el acceso a ese gozo, para poder establecerse ahí como una diferencia. Porque si no, el dolor precisamente siempre, dolor, se estanca de la experiencia misma del dolor. No es la palabra de la marca que se hace ahí para recordar después un momento. Sí, hay una dimensión como de abstracción de lo concreto. Es indecible lo concreto. Lo indecible. Si los médicos quieren poder decir algo de eso, entonces, ¿qué te dicen? Del 1 al 10. ¿Cuánto Claro, le sí. duele? ¿No? O sea, intentan cuantificar lo que no es cuantificable. Lo que no entra dentro de ese 1, ese 2, dentro de la palabra. Pero me gustaría si pensemos un poco también, ¿por qué es esto que estamos haciendo? Porque en sí, para el Jacques Miller, hay algo que para nosotros lo vemos, que ha cambiado en la experiencia analítica. Cuando nos encontramos con los pacientes, ya como analizábamos, parecía que ahí hay algo que ya no funciona. Y que sin embargo, cosas que nos sorprenden, que podemos decir, producen unos ciertos efectos. Uno ve claramente, Miller habla de la adicción generalizada en la época, cosa que es cierta, ¿no? El hecho que el objeto ocupa el salir de la cultura, ¿no? Y de pronto somos todos adictos a distintos objetos. Y el tema que se produce ahí es que la interpretación, vía el significante, en tanto un significante va a producir un sentido nuevo, vemos que hay una resistencia a eso. Cualquier sentido nuevo que aparece ya lo sabía eso. Ya el Edipo, lo que pensábamos con el Edipo, no funciona en la clínica. No hay. De pronto hay una experiencia diferente de la que estamos haciendo ahora. Yo, por ejemplo, repasaba, yo hice una experiencia propia, ¿no? Que fue la experiencia de primer análisis, kleiniano, donde en los análisis estaba que todo era interpretado. No es como acá, no va a escuchar, todo era interpretado. Y vos te hacías así, te interpretaba cualquier cosa. Y las interpretaciones en general eran bastante disparatadas. Digo esto porque cayó el kleinismo justamente por esto. Pero hubo un momento muy llamativo para mí, estaba en ese momento con una gran inhibición neurótica para hacer lo que quería. En realidad estaba paralizado en realidad. Y este tipo, analista kleiniano, fue muy famoso, llegó a presidente de APA. Sí, tipo incapaz de ultra kleiniano. Una vez sola
me hizo una interpretación que no era crítica. Y que tampoco era muy lacaniana que digamos. Yo le dije que bueno, como no me podía poner en movimiento, me iba a anotar en un club para ir a hacer gimnasia. Y el tipo lo único que me dijo fue, mire, yo todas las mañanas paso por la puerta de ese club cuando voy al hospital. No estaba parado en la carrera de medicina, no iba ni para atrás ni para adelante. Y en ese momento, hasta que a partir de mis análisis cambié de vocación, no quise más ser médico, soy médico de título, no soy médico, no me identifico con la medicina. Fue un impacto, verdaderamente un impacto, produjo un efecto de vergüenza. Me avergonzó ¿de qué? Del placer, ¿no? El placer que da justamente los significantes de goce que están del lado derecho, ¿no? Esos significantes, el tercero del significante, que conllevan no al trabajo, sino al dormir. Y cuando eso es tocado, lo que aparece, me parece, del lado del sujeto es avergonzado. Creo que es una de las cuestiones, que ahora no se debe culpabilizar. El neurótico se culpabiliza solo, pero no se avergüenza de ese goce prohibido, ese goce transformado en principio del placer, ¿no? En tanto, el principio del placer es una defensa contra el goce que empuja a hacer. Bueno, la cuestión de todo esto, si os resumo, me puse a estudiar medicina como loco y me recibí en pocos años de médico. Y estoy seguro que fue a partir de esa interpretación. Que digo, nada tenía que ver por el lado del sentido de la significación. Cuando uno empieza a recapitular los análisis que hemos hecho, empieza a encontrar esta serie de cuestiones que no están del lado del sentido, que no producen ninguna significación, que no remiten a ninguna historia no había hecho millones de relatos sobre mi vida, pero sí produce un efecto que, como decía Gerardo, no tienen que ver con ningún saber, sino te lanzan a un saber hacer. Bien, me parece que hay alguna pregunta por ahí. No sé si de Gabriel, ¿vos querías preguntar algo? No, quería ubicar el tema de lo calculable, porque lo calculable tiene que ver, ¿es sentido o no? Porque ahí aparece lo lógico puro. ¿Es lo calculable incalculable? O sea, ahí quedan varias cuestiones interesantes. Lo calculable, ¿qué relación tiene con la representación? ¿Solo de sentido? No, no solamente sentido, pero sí de concatenación significante. Es de lógica pura. El 1, 2, 3, 1 más 1, 2, se puede demostrar lógicamente por qué 1 más 1 es 2. Pero ahí, cuando entramos en la lógica, lo que estamos es en la concatenación, en la relación de un significante con otro. Vos decís el cálculo. De hecho, tempranamente... Claro, porque con el... Sí, tempranamente Lacan dice que el acto es incalculable. No hay cálculo sobre los efectos del acto analítico. Sí, ya con la introducción del goce, ¿no? Como cuando se desliza fuera de discurso, Sí. se vuelve incalculable. Claro, porque el paso quizá importante, no sé, se me ocurre a partir de tu pregunta, no es el goce en tanto cálculo, el goce en tanto concatenación significante en relación con la palabra, sino el goce en su constitución misma. Ahí está
lo que Miller dice que faltó en esta conferencia, que es la relación del cuerpo con el significante del inconsciente real. Porque después no hay cálculo posible. Eso que se llama acontecimiento, que no es ni contingencia, ni Tillet, ni nada por el estilo, el acontecimiento es la relación entre el cuerpo y el inconsciente real. A partir de ese no hay cálculo, hay iteración. Por eso es el fracaso del saber. De lo que se trata es de saber hacer cómo, ¿no? Y no, o sea, Lacan termina en casi su último escrito diciendo, estoy interesado con los artesanos. El artesano no entra en el discurso universitario, no entra entre aquello ni que se enseña, ni que se sabe, y que se pueda transmitir. El artesano es aquel que hace algo sin saber lo que hace, ¿no? Antes, cuando alguien quería ser pintor, no iba a la universidad como ahora, un músico. Iba con un maestro con el cual empezaba limpiando los pinceles. Y después empezaba a hacer garabatos. No había una enseñanza de decirle, mira, si juntás tan color con tan color te va a dar tal cosa. Si querés encontrar... ¿no? Era un saber hacer. Ayer habíamos ido con Gerardo a cenar y nos acordábamos de la película El Molino y la Cruz. Una película fantástica, maravillosa, hecha a partir de un cuadro de Bruegel. Bruegel consigue un rojo que con toda la técnica actual que la utilizaron para poder hacer la película, no consiguieron ese rojo. Había ahí un saber hacer de Bruegel que era irrepetible. El que aparece integran todos sus cuadros, si querés usar esa palabra. Bueno, nos vemos la próxima. Seguimos el lunes que viene. El lunes que viene. ¿El lunes que viene? Sí. Sí. Muchas gracias. Chao, hasta el lunes. Hasta el lunes. Gracias por todo. Gracias a ustedes por escucharnos. Muchas gracias. Y no, y estar ahí, claro. Que es lo único que justifica que nosotros no estemos acá. Chao, hasta el lunes, gracias. Gracias. Chao, chao. Hasta el lunes, gracias. Hasta el lunes. Chao. Gracias. ¿Van a seguir presencial o por Zoom? No, cuando pueda bien. Bueno, los veo. Chao. ¿Puedo poder o casa? Si no te dejo mi mail. Carlos, no le llegó el Zoom. ¿No? ¿Pon a la pedida de inscripción? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Javier.